Entonces, como siempre, cualquier duda me paran nomás. Eh, si es posible, me hablan por el micrófono porque a veces me escriben por el chat y no me entero, pero si no quieren hablar, me escriben por el chat nomás. Entonces, veamos primero el 6. ¿Ya? Entonces, ver esto, no sé así. Estamos grabando. Ya. Entonces, en el 6 no sé qué le pasa a esto, pero está como medio descontrolado. Voy a limpiar esto un poquito. Ahora sí, ahora sí. Ya, entonces en el 6 tenemos tres funciones que queremos derivar. Por supuesto, no son funciones que hayamos derivado antes, ¿cierto? Porque eh, no son ni cosenos, no son ni x elevado a algún real. Eh, ¿Qué otras cosas hemos derivado? No son polinomios. Son funciones más extrañas. Ahora resulta que la variable está en el exponente. Acá, por ejemplo, la variable está en todos lados. Está tanto en la base como en el exponente. Y de hecho se prolonga hasta el infinito para allá. Y la b es como es un resultado muy general. Tenemos una función cualquiera en la base y una función cualquiera en el exponente. Entonces resulta ser, el caso más general es este de aquí. Porque aquí g y h podrían ser cualquier función. Lo vamos a hacer para funciones en general. Para una función g en general y para una función h en general. Que sean bonitas, por supuesto, que sean derivables, continuas, para que todo esté bien definido. Entonces, veamos el primero. Entonces, quiero que recuerden de cómo se define esto. ¿Sí? Esto tiene una definición que uno la puede escribir en función de logaritmos y exponenciales. Y en clases vieron que, por definición, que eh, el 2 a la x, bueno, en realidad podemos ponerlo más en general, que a la x, entonces esto ustedes lo definieron en clases como la exponencial del logaritmo de x por el logaritmo de a. Así lo definieron en clase. Entonces aquí nos sirve el caso en el que a vale 2. ¿Ya? Pero ¿para qué hacemos esto? Y quiero que lo veamos en general, que para derivar algo de este estilo, a mí me basta derivar una exponencial. Y yo las exponenciales las sé derivar. ¿Ya? Eso lo vieron en clase. Entonces, esa es la estrategia que vamos a tomar ahora. Aquí esto va a la x y quiero que recuerden que la derivada de la exponencial me da la misma exponencial. ¿Se acuerdan que esto lo demostraron con el teorema de la función inversa? Tenían la derivada del logaritmo y con la derivada del logaritmo encontraron la derivada de la inversa del logaritmo. Y ahí ocuparon la función, el teorema de la función inversa. Y les dio que la derivada de la inversa del logaritmo es la inversa del logaritmo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que 2 a la x, por definición, va a ser exponencial de x por logaritmo de 2. ¿Ya? Aquí voy a tratar de no ocupar la notación L sub n, porque el profe está ocupando el log. ¿Ya? Entonces mejor voy a escribir todo con log. Log de 2 y aquí log de 2. Perdón, aquí el log de a. Acá el log de 2. ¿Ya? Entonces, como les decía, eh, tenemos que derivar 2 a la x. Entonces, la derivada de 2 a la x, por la igualdad que está ahí, va a ser lo mismo que derivar la exponencial del logaritmo de 2. La exponencial de x por el logaritmo de 2. Y aquí, bueno,
como les dije, nosotros sabemos derivar exponenciales, con la regla que está puesta aquí en asterisco. Entonces, eh, en este caso, por lo menos hay que ocupar la regla de la cadena. Tenemos dos funciones. Tenemos una que es más externa, que es la exponencial, y tenemos una que es más interna, que es la que está en el argumento de la exponencial, que es x por logaritmo de 2. Entonces tenemos una recta y tenemos la exponencial. ¿Cierto? Entonces, para derivar, tenemos que derivar una composición de funciones. Entonces hay que derivar la que está más afuera, o sea, la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial, como les dije, es lo mismo. Entonces, evaluada en la interna, o sea, x logaritmo de 2 multiplicado por la derivada de la recta, que sería la derivada de lo que está arriba, básicamente. ¿Ya? Y aquí, esto es un número. ¿Se acuerdan que esto es una integral evaluada en 2 nomás? Entonces, esto es un número real, una constante. Entonces, esa derivada es fácil de calcular. Va a ser al final, la constante sale y me va a quedar la derivada de x, que es 1. Entonces, finalmente les queda así. Y ahí está la derivada de 2 a la x. ¿Ya? No me va a quedar espacio, así que voy a borrar acá todo. Y así pueden derivar entonces 3 a la x, 5 a la x. Se puede generalizar al final. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, para hacer el 2 vamos a ocupar una estrategia parecida a la que hicimos en el 1. Vamos a ocupar esta misma propiedad de acá, pero en vez de poner a como 2, lo vamos a poner como una función. También sirve de esa forma. Entonces, vamos a tener que g de x elevado a h de x va a ser lo siguiente, va a ser la exponencial de x, perdón, va a ser la exponencial de, eh, mejor la explicar de otra forma porque esa en principio uno la ve como una constante, ¿ya? Vamos a ocupar otra propiedad de la exponencial del logaritmo, vamos a ocupar que son funciones inversas. Y entonces vamos a ocupar que la exponencial del logaritmo de x es lo mismo que, y nuevamente estoy ocupando la notación que no quiero ocupar, tiene que ser log. Esto es log de x, tiene que ser x. ¿Está bien eso? Sí. Porque son funciones inversas. Entonces, cualquier cosa que yo ponga acá adentro, la voy a tener que poner acá afuera también. Entonces, fíjense que por esa propiedad, el g de x elevado a h de x, yo lo puedo escribir como exponencial del logaritmo de eso que está ahí. Así. ¿Ya? Y como les dije ayer, el logaritmo tiene esta propiedad de que los exponentes pueden bajar a multiplicar. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar esa propiedad de acá. Entonces, esto les va a quedar exponencial de h de x por el logaritmo de g de x. Y se dan cuenta que esta expresión de aquí, que era bastante fea, la simplificamos a una exponencial, simplemente, que nosotros sabemos derivarla. Entonces, derivamos ambos lados. Entonces, aquí aplicamos derivada acá por supuesto también. Claudio, ¿Sí? acá hay que hacer la salvedad que g de x tiene que ser mayor a cero, ¿cierto? Claro, sí. Por eso les decía al principio que estamos suponiendo que la G y la H están bien definidas. Ya no nos vamos a preocupar si son cero, con un dominio bien definido. Claro, tal que la imagen de G esté siempre en los reales positivos. Y creo que esa es la única.
que sea, el h sea distinto. No, miento. Esa es la única restricción, creo. No hay otra más. Sí. Y que sean derivables y todas esas cosas que uno les pida a las funciones. ¿Ya? Entonces, derivar esto, nuevamente tenemos que derivar una exponencial. Y fíjense que ahora hay dos funciones. Tenemos la exponencial que está más externa y una función interna que es esta que está aquí, fíjense. Todo lo que está aquí es la función interna. Entonces ya no es tan simple como en el caso anterior, que era x por logaritmo de 2, sino que ahora es g de x por logaritmo, perdón, h de x por logaritmo de g de x. Entonces es un poquito más complicado. Entonces derivamos. Derivada de la exponencial, lo mismo. Entonces me da exactamente lo mismo y evaluado en lo que está. O sea, me queda justamente la misma función. Multiplicado por la derivada de lo de arriba. Entonces, h de x por logaritmo de g de x. Entonces esto de aquí, por supuesto, ustedes lo pueden reescribir como g de x a la h de x nomás. ¿Sí? Es lo mismo. Y bueno, derivar este factor de aquí es derivar un producto de funciones. Fíjense que tenemos h de x y en la otra función el logaritmo de g de x. Así que veamos cómo se hace esto. Entonces, el factor de allá, g de x a la h de x, y multiplicamos por la derivada de ese producto. Entonces voy a poner unos corchetos porque sé que van a salir sumas entre medio. Entonces sería acá. Esta es la primera función y esa es la segunda función. Entonces derivamos h primero, h' de x, por la derivada del segundo factor. Ya lo vamos a ver cuánto da eso. Más el primero sin derivar por la derivada. Oye, me equivoqué. De ahí me equivoqué. Tiene que ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea, simplemente el logaritmo de g de x. Me equivoqué aquí. Y el segundo sumando es al revés. Po. La primera función sin derivar por la derivada del segundo. Esto es así. Y ya estamos casi, ¿cierto? Porque fíjense que nos falta solamente calcular la derivada del logaritmo de g de x. Pero ahí nuevamente tenemos dos funciones que están juntas. O sea, aquí hay que ocupar la otra derivada, que es la derivada del logaritmo. ¿Se acuerdan que era 1 partido por x? Entonces aquí ocupando regla de la cadena, nos quedaría 1 partido en g de x, la derivada del logaritmo, por la derivada de g. Y ahí estaría. Entonces nos queda g de x a la h de x multiplicado por h' de x, por logaritmo de g de x, más h de x por la derivada de lo que les decía, derivada del logaritmo, 1 partido en el argumento, por la derivada de lo de adentro, derivada de g. Y ahí tenemos una fórmula para la derivada de una potencia, de una función elevada a otra función. O sea, aquí lo que me gusta hacer a mí es, no sé, volver a casos particulares, por ejemplo. Supongan que el g y el h son constantes. La derivada debiera darnos cero, ¿cierto? Entonces, si son constantes el g y el h, fíjense, este término aquí nos quedaría cero, porque hay un h'. Asumiendo que el h y el g son constantes, ese término de ahí nos quedaría cero. Lo voy a ver acá abajo donde lo tengo escrito. Este aquí sería cero, y este aquí también sería cero, porque el g también es constante. Entonces nos queda la derivada, nos queda cero. Está bien en ese caso. Lo vería en el caso de x cuadrado, por ejemplo. El caso de x cuadrado es cuando el g vale x y el h vale 2. Entonces, como el h vale 2, esto aquí vale 0. La derivada de 2 es 0.
Entonces ahí el h vale 2. El g lo estamos asumiendo como x. Entonces aquí habría que reemplazar. Entonces el g es x, el h lo estoy asumiendo como 2. Y aquí el h es 2, entonces nos quedaría 2 por la derivada de g, que sería 1. Acuérdense que la x la estamos viendo como 1, dividido en g de x, pero g de x la estamos viendo como x, entonces nos quedaría partido en x. Chao, y nos queda 2x, la derivada de x cuadrado. ¿Se dan cuenta que es una generalización bien bonita? Claudio. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de esa función que era x elevado a la x elevado a la x, ¿qué función puede definir que me dé un elevado con secuencia? Buena pregunta, ¿cierto? Aquí uno podría, esta de aquí, definirla así como de una manera un poquito más formal, ¿cierto? Podría ser inductivamente, por ejemplo. Eh, Podría ser como el primer término que sea x, el primer término de la sucesión, y el término siguiente, más uno, sea el x elevado al término anterior. De modo que x2 sea x a la x, x3 tendría que ser x a la x a la x. Si está bien eso bien definido. Entonces el límite de esto, cuando n tiende a infinito, tendría que darme el f, que está puesto aquí. O sea, el límite de esa sucesión xn. Ya está raro definirla así y no nos va a servir definirla de esta forma muy de álgebra, sino que vamos a ocupar una estrategia parecida a la que estamos haciendo ahora con logaritmos para poder derivar. ¿Ya? Por supuesto que este caso de aquí no tiene nada que ver con el caso de acá, pues, porque en el caso B tenemos, eh, tenemos solamente una potencia, acá tenemos una potencia infinita, por decirlo así. ¿Ya? Sí. Y por eso la C se deriva de una forma distinta como derivamos A y B. Si se dan cuenta, el procedimiento para derivar A y para derivar B fue básicamente el mismo. ¿Sí? Creo que ayer les dije cómo le íbamos a hacer el C. Y entonces ahí después pueden, no sé, pues si están aburridos en sus casas, derivar g de x elevado a k de x elevado a h de x. Y ahí les va a dar una cuestión más grande. Veamos el C. Ya, entonces, fíjense, el C es lo siguiente, la función C. Entonces yo tengo a la X y lo que estoy haciendo en el C, que en principio es una función bien rara porque el infinito está apareciendo en la regla de asignación que nunca habíamos definido algo así. Entonces, eh, ¿cómo es la función que está en C? Bueno, es x elevado a x, y esa x que está en el exponente también está elevada a x. Y esa x que puse Entonces al frente hago, también está elevada a x, y así, hasta el infinito. Claudio se lo puede expresar como e elevado a e elevado a e elevado a e elevado a e, al logaritmo de tanto. Eh, no, porque son infinitos x, entonces, claro, uno en principio podría hacer varias cosas así, pero a la larga no nos va a servir para resolver lo que nos pide. ¿Verdad? O sea, va a quedar algo difícil también. La idea es como escribir esto de otra forma. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay infinitos exponentes y vean lo que es f. A f ustedes lo pueden ver como infinito exponente porque son puras x elevándose. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Esta función yo la voy a escribir de la siguiente forma. Voy a mantener el x que está en la base y el exponente, fíjense solamente en el exponente, en esta parte acá, aparece f.
porque a esa sucesión infinita le estoy quitando un término, pero siguen siendo infinitos de ahí para arriba. Entonces lo que está ahí en el exponente es realmente f. Aunque le falte una x, pero da lo mismo porque son infinitas x. Entonces esto en realidad es x elevado a f de x. ¿Dan cuenta? O no sé, pues alguien pudo haberlo hecho de otra forma, pudo haber parado en el segundo exponente, o sea, desde aquí, y desde aquí haber visto todo para allá arriba. También aparece f ahí, pues, porque aunque le falten dos términos, van a seguir siendo infinitos x elevado a x elevado a x. Entonces, en tal caso tendría que haber sido así. ¿Te das cuenta que hay muchas formas de definir f de x? Hay infinitas formas, de hecho. Pero a nosotros nos va a servir esta, de acá. ¿Es de Claudio? ¿Sí? Pero esto no parte de la premisa de que tiene sentido definir x elevado a infinito. Sí, sí. Por eso les dije ayer de que quizá al profe no le guste mucho el ejercicio C porque le falta un poco de formalidad y ustedes todavía no definen lo que es infinito ni nada de eso. Así que vamos a asumir que está todo bien definido. ¿Ya? Entonces yo voy a trabajar con esta función f de x. Está acá y está acá arriba también. Pero da lo mismo, vamos a ver ahora. Cualquier duda me para nomás. Entonces, ¿cómo encuentro la derivada acá? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. A mí me gustaría que esta f de x estuviera abajo. Me molesta que esté ahí arriba. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sé que los logaritmos bajan los exponentes. Entonces, esto es logaritmo, aplico logaritmo, y entonces nos quedaría logaritmo de f de x igual a logaritmo de x elevado a f de x, y esa f de x está en un exponente, puede bajar. ¿Se dan cuenta que queda mucho mejor? Entonces, la igualdad que tengo es esta. Entonces, lo que yo busco es f', ¿se acuerdan? Eso es lo que yo quiero. Entonces, voy a derivar a ambos lados. La derivada la puedo aplicar a ambos lados y no pasa nada. Entonces, eh, derivo a ambos lados. Derivo acá y derivo acá. Yo sé derivar tanto lo que está en la izquierda como lo que está en la derecha. En la derecha tengo un producto y en la izquierda tengo un logaritmo nomás. Entonces, derivo. Entonces, derivada de lo que está a la izquierda, regla la cadena, ¿cierto? Derivada del logaritmo, uno partido en el argumento, por la derivada de lo que está adentro, derivada de f. Ahí está lo que quiero, como incógnita. Al otro lado que tenemos, derivada de un producto. Entonces, derivo f, logaritmo sin derivar, más f sin derivar, derivo logaritmo. Uno partido en x. Y si se dan cuenta, tengo el f' en la izquierda y tengo el f' en la derecha. ¿Qué puedo hacer? Lo despejo nomás, ¿por cierto? Y ahí me va a dar lo que buscaba. Entonces voy a despejar la f. Y la voy a despejar rápido. Aquí esto sería f de x por 1 partido por x multiplicado por multiplicado por 1 partido por f menos el logaritmo de x. Claro, pero dividido en eso sí. Entonces dividido en eh, logaritmo de x menos logaritmo de x más 1 partido por f. Y ahí estamos. Esa es la derivada.
Siendo f de x, ¿se acuerdan? Es todo lo que está acá. Eso de ahí. Y eso es simplemente la derivada de esa x elevado a x elevado a x elevado a x. Aquí f' va a ser x elevado a x elevado a x, etcétera, por 1 partido por x dividido en 1 partido en x elevado a x elevado a x menos logaritmo de x. Ojalá no me haya equivocado nada entre medio. Buena, ¿cierto? Entonces, así se derivan potencias. Van a tener que ocupar harto ese truco. ¿Hay alguna duda? ¿Y pueden escribir mientras? Quedó claro. ¿Sí? Bueno, excelente. Ya, entonces, un trucazo, sí. Vamos a algo un poquito más teórico. Podría ser esto, de acá, la 5. Ya, entonces, tenemos la siguiente función. Aquí tenemos una función definida de los reales positivos y que está dada de esta forma. X elevado a 1 partido por X. Y nos piden calcular la derivada de la f. Nuevamente, fíjense, tenemos una función elevada a otra función. Podemos ocupar algo parecido a lo de acá. De hecho, podemos ocupar nuestra generalización. Tomamos simplemente g como x y h como 1 partido por x. Pero como la borré, no nos va a servir. La hacemos de nuevo nomás. Entonces, calculemos la derivada de f. Entonces, el trucazo de siempre. Esta potencia la voy a escribir en términos de logaritmo y exponenciales. Entonces, se puede escribir así. ¿Se acuerdan? La exponencial del logaritmo son funciones inversas. Aquí acuérdense que todo el rato el ln es log, ¿ya? Aquí se me olvidó cambiarlo. Son todo el rato funciones inversas. Entonces, aquí está, yo las puedo cancelar y me queda lo que está aquí. Pero aquí yo lo estoy escribiendo de esa forma a propósito porque yo sé derivar exponenciales. Nuevamente ese exponente que está ahí, el 1 partido por x, puede pasar a multiplicar el logaritmo. O sea, nos quedaría así. Entonces, derivo a ambos lados. En el lado izquierdo está lo que busco, la derivada de f, y derivo lo que está al lado derecho. Entonces, como ya les dije, la derivada del lado derecho sería regla de la cadena. Entonces, sería la derivada de la exponencial, nos quedaría eso. Tiene que estar evaluada en lo que está arriba, acuérdense, o en lo que está dentro, multiplicada por lo que está dentro. O sea, la derivada del logaritmo de x partido en x. Regla del cociente ahí. Entonces, esto aquí lo cambio a lo que era originalmente x elevado a 1 partido por x. Y por regla del cociente, esto aquí, ¿se acuerdan? El denominador al cuadrado. Arriba iba la derivada del numerador. Esto de aquí. Por el denominador sin derivar, por x, menos el numerador sin derivar, logaritmo de x, por la derivada del denominador, derivada de x, 1. Entonces queda así. Y aquí, bueno, por supuesto puedo cancelar esas dos de ahí y nos queda el 1. Y esta es la derivada de x elevado a 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, esa parte ya está lista, la A. Ahora, fíjense lo que nos pide en B. Demuestre que el número E, ¿se acuerdan que el número E en clase lo definieron como x de 1? Ese número E es el máximo local de f. ¿Ya? Entonces,
máximo local, si es que no se acuerdan, teníamos que demostrar dos cosas. Tenemos que demostrar que el e anula la derivada, ¿se acuerdan? Y que al calcular la segunda derivada y al evaluarla en e, nos da negativo. Con esas dos cosas yo puedo demostrar que el e es un máximo local de f. ¿Ya? Entonces, no sé si ven aquí cómo es la derivada. Acuérdense que está el f' de x. Fíjense cómo es la derivada. Esta parte de aquí es siempre distinta de cero, por supuesto. El x es positivo, así que eso siempre es distinto de cero. Acuérdense que este era el dominio. Y el denominador también es siempre positivo, es un x cuadrado, o algo distinto de cero. Por lo tanto, lo único que se puede anular es el 1 partido el logaritmo de x. Y eso justamente se anula cuando el logaritmo de x es 1. Y eso justamente pasa cuando el x es e. ¿Sí? Porque acuérdense, son funciones inversas la exponencial y el logaritmo. Entonces acá está el desarrollo. Entonces tenemos que la derivada es esto, por supuesto. Eh, bueno, en realidad yo le mostré solamente que era esto. Fíjense que el x elevado a 1 partido por x es la función, así que voy a cambiar eso por f de x. Nos va a servir más adelante, ¿ya? Entonces quiero que vean que el logaritmo de e es 1. ¿Sí? Acuérdense, logaritmo de e a la x es x, porque son función inversa. Entonces poniendo x igual a 1, les queda eso de ahí. Entonces, evidentemente se tiene lo primero que queremos, que la derivada se anula en e. Así que esta parte estamos bien. ¿Sí? Porque si logaritmo de e es igual a 1, entonces esta parte aquí les queda 0. Al evaluar n, por supuesto. Ya, entonces veamos esta otra parte que es un poquito más difícil. Tenemos que calcular la segunda derivada de f. ¿Ya? Y esa segunda derivada hay que evaluarla en e y ver qué signo nos da eso. Entonces, para calcular la segunda derivada voy a hacer este truquito acá. Ese x elevado a 1 partido por x lo voy a escribir como f de x. O sea, la derivada va a quedar escrita de esa forma. ¿Ya? Acuérdense que esto de aquí es f de x. Entonces, derivemos la primera derivada para calcular la segunda derivada. Entonces sería derivar este producto que está acá. Ese que está marcado en azul. Entonces sería la derivada del primero, derivada de f, está ahí, por el segundo sin derivar, eso de ahí, más el f sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí tenemos la derivada de un cociente. ¿Ya? Esto de aquí es la derivada de x cuadrado 1 logaritmo de x dividido en x cuadrado. Ahí apliqué simplemente la regla del cociente y de que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces, la segunda derivada me queda escrita así y no voy a simplificar nada. ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar en e. ¿Sí? Y si yo evalúo en e, yo sé que la primera derivada se me anula. Así que no voy a cambiar nada, de forma de que este factor de aquí se me anule inmediatamente por estar multiplicado por la derivada de f. Entonces, evalúo la segunda derivada en e, cambio todas las x por e. Nos va a quedar algo horrible, pero cambio todas las x por e. Fíjense, esta parte de aquí nos quedaría f' de. Y f' de yo sé que es 0 por la parte que hicimos acá. ¿Se acuerdan? F' de es 0. Así que ese sumando desaparece. Y solamente me interesa el otro sumando. Y evalúo y me queda esto de aquí. Entonces nos queda f de e dividido en e a la 4, ahí está el e a la 4, multiplicado por lo del paréntesis. Solamente el numerador del paréntesis.
Y bueno, me queda eso. Aquí, por supuesto, igual simplifico esa x con el x cuadrado arriba. Y aquí uno puede cancelar otra cosa. Fíjense que esto también es 0. ¿Sí? Acuérdense que el logaritmo de e es 1. Entonces eso también es 0 y nos queda esto. F de e es e elevado a 1 partido por e, por definición. Y esto es claramente negativo, ¿cierto? Es todo positivo menos el menos 1. Entonces eso es menor a 0. Y ahí estamos. Les voy a mostrar el gráfico. Entonces x elevado a 1 partido en x. Esta es la gráfica de la función que recién trabajamos. Y ahí, en este puntito de acá, es donde se produce el máximo local. Ahí. ¿Se dan cuenta? 2.7, que es más o menos lo que vale. Y esto en realidad uno puede demostrar que es un máximo global. Y ahí ustedes pueden hacer el estudio de la derivada si se dan cuenta de hacia la derecha la función siempre decrece. No sé si se ve en el gráfico, pero siempre decrece. Ahí ya dejó de verse. ¿Y por qué decrece ahí desde hacia la derecha? Es porque la derivada se hace negativa cuando yo pongo números que son mayores a e. Fíjense cómo es la derivada. La derivada tiene todo positivo. Esta parte de aquí es siempre positiva. Así que lo único que puede cambiar signo es esta parte de acá. Y si yo pongo x mayores a e, siempre se va a cumplir que 1 menos logaritmo de x es negativo. Entonces, ahí para x mayores a e, la derivada empieza a ser negativa y por lo tanto la función empieza a decaer. Yes. ¿Alguna Claudio, duda? ¿Sí? algo parecido se hace para definir que e elevado a x siempre es mayor a x elevado a e, una cosa así. Eh, para demostrar esto, que es mayor a x elevado a e, Sí, exactamente. ¿Sí? Si es que la x es positiva. pero un real positivo, mayor a cero. Sí. Y claro, porque aquí uno en realidad puede mostrar que ese puntito de ahí es un máximo global, o sea, el más grande entre todos entre todos los que están acá, entre todas las imágenes. Y entonces, si es un máximo global, se va a cumplir que f de x claro, sí, sí, sí. Porque esto aquí sería, ¿cómo está definida la función? Claro, aquí uno hace un truco parecido a lo que les dije ayer, ¿se acuerdan? Con que uno puede demostrar que e a la pi es siempre mayor a pi a la e, que es parecido a lo de acá, pero en caso particular. ¿Por qué uno puede hacer eso? Porque, como les dije ayer, esto uno lo puede escribir así. Eh, Esto es lo que quiero saber, por supuesto. Les quiero dar la explicación de eso. ¿Cierto? Entonces, eso sucede si y solo si esto de aquí es mayor a lo que está al otro lado. Pero esto de aquí es f de e, con la función definida acá. Y esto de acá es f de pi. Y eso evidentemente se cumple porque e es un máximo global de esta función. Por lo tanto, su imagen es mayor a cualquier otra imagen. Y así se demuestra esta parte de acá. Porque aquí uno se devuelve nomás, eleva todo a e a la pi y les queda
algo, un procedimiento análogo para demostrar lo que dijo el Esteban. Y bueno, para demostrar que es máximo global, pueden ver que no es diferenciable en todos lados, ¿cierto? Eh, igual requiere un poco más de trabajo, según yo. Es más difícil demostrar que algo es máximo global. Ya, si tienen dudas, por favor, me dicen. Ya tenemos casi todo listo ya. Ah, bueno, podemos ver el 7 más o menos rápido, que quería hacer el otro, que es un poquito más teórico. Ni tanto tampoco, pero veamos este que es más cortito, más inmediato. Es más como de prueba, diría yo. Porque en el 7 fíjense, es una función y les piden derivarla utilizando el logaritmo, bueno, aquí le puso el logaritmo natural, pero el log que definieron en clase. Esto, por supuesto, ustedes saben derivarlo sin ocupar logaritmo, ¿cierto? Regla del cociente nomás, derivas de coseno y de polinomios. Pero ¿cómo uno podría derivar esto ocupando logaritmo? Bueno, aplico logaritmo a ambos lados porque me piden que ocupe el logaritmo. Entonces, quedaría así, aplicando logaritmos a ambos lados. Fíjense, el lado izquierdo queda logaritmo de f nomás. El lado derecho cambia un poquito. Tiene que ser una resta del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Sí? Y acuérdense que el logaritmo de una división se separa en una resta. Por eso. Entonces les quedaría así. Y lo de arriba hay un producto y ese producto se separa en suma. Y todos los exponentes bajan. O sea, está aquí el exponente 3, el exponente 2 y en la parte del coseno está el exponente 3. Esta la estoy haciendo a la rápida porque no me queda mucho tiempo. Y eso, ¿cierto? Nos quedaría así. Entonces aquí, gracias al logaritmo, destruimos todos los productos y todas las divisiones. Por lo tanto, nos queda algo más fácil de derivar. Entonces, derivo a ambos lados nomás, para calcular la derivada. Entonces, derivo el lado izquierdo, nos queda esto, fíjense. Derivada de f, 1 partido por f por la derivada de f, nos queda eso. Y la derivada del lado izquierdo es derivar logaritmos. O sea, aplicar que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Y que las constantes salen de las derivadas. Aquí hay que ocupar regla de la cadena, por supuesto. Entonces, en algún momento hay que derivar el coseno, menos seno. Ese menos se cancela con el menos que ya estaba afuera y les queda el más. Y ahí está el seno. Y despejan el f', pues. ¿Se acuerdan que hicimos algo parecido con el x elevado a x elevado a x? Uno resuelve la derivada implícitamente. O sea, uno no deriva en realidad la función, sino que deriva otras cosas y con eso calcula la derivada de la función. Es extraño. Entonces aquí el f que está abajo pasa al otro lado multiplicando y les queda esto, el f'. Entonces se dan cuenta que el logaritmo nos eh, hace que esta derivada sea mucho más sencilla. Aunque las derivadas sean en general sean fáciles de hacer, pero aquí el logaritmo simplifica harto. O sea, destruye el cociente, la división y destruye la multiplicación. Y así les queda la derivada. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Me dicen nomás?
Vamos a ver este de acá ahora. Este lo saqué del Spivak. Y encontré una solución que usa el ejercicio 2 de ayer, ¿se acuerdan? Entonces, antes de que hagamos el 3, quiero que recuerden cómo se hace o sea, no cómo se hace, sino el resultado del ejercicio 2 de ayer. Demostramos eso, pues. Demostramos que si el x es mayor a 1, entonces la función logaritmo es siempre menor a x menos 1. ¿Se acuerdan que lo vimos en un gráfico también? X menos 1 a la recta y g de x logaritmo a ver, en ese puntito está el 1, ahí está el 1, y ven que para x mayor a 1, o sea, hacia la derecha, la recta está siempre por encima de la gráfica del logaritmo, y le pasa por harto, de hecho. ¿Ya? Eso fue lo que demostramos ayer, ocupando el teorema del valor medio. Y eso es lo que vamos a ocupar hoy día para demostrar que esta función que está acá, fíjense, f de x, lo que hace es tomar una x y llevarlo a la integral de 0 a la x que tomé de esta función, de 1 partido en el logaritmo de t. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden demostrar que esta función de aquí no es acotada en este intervalo. ¿Qué significaba que una función fuese acotada? Entonces aquí se los voy a escribir. F es acotada. F acotada. Si todas sus imágenes están entre medio de ciertos números reales. Al tiro lo escribo bien. Entonces es acotada en un intervalo A, B, por ejemplo. O en un intervalo cualquiera en realidad. Un intervalo I. Si y solo si existe una constante m mayor a 0, tal que los valores absolutos de las imágenes son siempre menores o iguales a esa m, para toda x en el intervalo. ¿Ya? Entonces aquí lo que les dice esto es que la f de x está entre un m y entre un menos m, aplicando la definición de valor absoluto. ¿Ya? Esto aquí está así, y está así. Entonces, eso quiere decir que una función esté acotada. Seguramente el profe se lo mencionó hace algunas clases, cuando demostró que el logaritmo no era una función acotada. Entonces, cuando una función no va a ser acotada, cuando una imagen, al menos una imagen, sea mayor a cualquier real. O menor a cualquier real. ¿Ya? Entonces, cuando una imagen sea muy gigante, muy grande, la función no va a estar acotada. Y eso es lo que vamos a mostrar con esta función f de aquí. Entonces, me voy a tomar un x cualquiera en el intervalo 2, infinito. Y se acuerdan del ejercicio de ayer, que va a cumplirse esto. Aquí me equivoqué, esto era una t. Entonces, de hecho esa parte está de más ahí, así que la voy a borrar, porque en realidad lo pongo más abajo después. Entonces, por el ejercicio de ayer, tenemos esto, que el logaritmo el logaritmo de t es siempre menor a t menos 1, para t mayor a 2. En realidad lo hicimos para t mayor a 1, ¿cierto? O para x mayor a 1, da lo mismo. Pero va a seguir funcionando para x que sean mayores a 2.
¿cierto? Y aquí es donde viene lo decisivo, es que aquí yo puedo invertir. Entonces aquí esto nos queda así. Acuérdense que yo quiero estudiar lo que está dentro de la integral. Y lo que está dentro de la integral es siempre mayor a lo que está acá, por lo que vimos ayer. El logaritmo de t no puede ser cero, porque el t es mayor a 2 y el logaritmo solamente se anula en uno. Así que eso está bien definido y t menos 1 tampoco puede ser cero porque el t es mayor a 2. ¿Y de qué me sirve hacer esto? Bueno, integro a ambos lados. Acuérdense que las integrales se comportan bien con las inecuaciones. Yo puedo integrar acá a ambos lados y no pasa nada. Es monótona la integral, monótona creciente. Entonces esto es con un igual. Entonces aquí integro a ambos lados. Eh, bueno, aquí hay un error. Nuevamente esto tiene que ser un igual. No, perdón, estoy puro diciendo. Está bien. Integro a ambos lados. Entonces aquí nos quedaría la integral. Los límites los puedo escoger de 2 a x. Acá al otro lado también, de 2 a x. Fíjense que acá en el lado izquierdo les queda justamente la función f. Lo que está aquí. Por eso les puse, ahí se me olvidó poner la otra parte, pero es f de x al tiro. Y al otro lado les queda la integral de 0 a x de 1 partido en t menos 1. Entonces está así. Por supuesto aquí va con el dt. Y esa integral yo la sé resolver. ¿Por qué? Porque yo conozco una primitiva para la función 1 partido en t menos 1. Entonces aquí noten que la derivada del logaritmo de t menos 1 me da justamente 1 partido en t menos 1. ¿Sí? Nos quedaría derivada del logaritmo, perdón, 1 partido en el argumento, 1 partido en t menos 1, por la derivada de lo de adentro, que es 1, la derivada de esa recta. Entonces, esto de aquí, este logaritmo de acá es una primitiva para lo que está acá adentro. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, eh, puedo evaluar en el extremo superior y restarle la evaluación en el extremo inferior. ¿Ya? Sí. Y de ahí la importancia del 2 de acá abajo, porque aquí esto me va a quedar un 0. El ejercicio está hecho para que ahí les quede 0. Esto, acuérdense, el logaritmo de 1 es 0. Entonces eso de ahí les va a quedar 0. Entonces esto es simplemente lo de acá. Entonces, ¿qué es a lo que llegamos? Llegamos entonces a que, por lo tanto, la f de x es siempre mayor al logaritmo de x menos 1. Ya, acuérdense que quiero mostrar que al menos una imagen es mayor a cualquier real que exista. Esto es para x, para cualquier x mayor a 2. Entonces, fíjense, voy a ocupar algo parecido a lo que hizo el profe en clase. Me voy a tomar un natural arbitrario, que más adelante lo voy a hacer muy grande, ese natural, y vamos a definir esta x, ¿ya? Como eh, x igual a 2 a la n más 1. Ya siendo esto un natural cualquiera mientras. Más adelante lo voy a escoger. Fíjense que un natural cualquiera, así que yo después tengo la libertad de escogerlo. Entonces, fíjense, la f de x me va a quedar así, f de 2 a la n más 1,
Y al otro lado, acuérdense, era siempre mayor al logaritmo de x menos 1. Entonces se van a cancelar los 1 y me va a quedar logaritmo de 2 al aire, mayor al logaritmo de 2 al aire. Y esa n, al ser un exponente, puede bajar. Entonces fíjense a lo que llegamos. Implica que la f de 2 a la n más 1 es siempre mayor a n por el logaritmo de 2. Claudio, ¿Sí? una duda. Sin hacer todo ese preámbulo, que me imagino que es la forma como natural de que se te ocurre, con haber demostrado que el logaritmo era una función creciente, podría haber tomado directamente el 2n más 1 y el 2n, ¿no? El, ¿Cómo de nuevo, Esteban, por favor? A ver, si algo lo explico. Si hubiese demostrado que. No sé cómo explicarlo. Dejar reformularle otra pregunta después. Ya, sí, 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 no hay problema. Sí. Entonces nos queda así. Aquí, ¿cómo se me ocurrió esta x? Bueno, porque aquí había un menos 1. Entonces, yo aquí le sumé 1 a la x para que se cancelaran y lo otro que pongo es algo que yo sé que se va a hacer grande. Porque fíjense lo que va a pasar acá. La f de 2 a la n más 1, o sea, en una imagen cualquiera, es siempre mayor a n por el logaritmo de 2. ¿Y qué pasa si tomo la n muy grande? ¿Qué va a pasar con la f de 2 a la n más 1? ¿Qué pasa si hago n tender al infinito, aunque esto no lo hayamos definido muy bien hasta el momento? Entonces, si yo hago tender a la n al infinito, esto de acá va a converger a infinito, ¿no? Se va a ir a infinito porque el logaritmo de 2 es algo mayor a cero. Entonces me va a quedar algo muy grande por el logaritmo de 2. Pero lo que tengo a la izquierda es mayor a eso. Entonces voy a tener que esto tiene que ser más grande que algo muy grande. ¿Se dan cuenta? Entonces la función no puede estar acotada. Aquí está dicho de una manera muy informal, de hecho. ¿Sí? Luego, de una manera informal, esta imagen de acá es tan grande como se quiera, tomando el n grande. Y por tanto la f no está acotada. No le quise meter mucha formalidad entre medio porque han trabajado poco con lo que es la propiedad arquimediana y con todas esas cosas. Pero basta demostrar la propiedad arquimediana, que son como 4 líneas, y lo meto para que se vuelva formal, ¿no? Claro, sí, No. exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno, ya estamos en la hora, así que no alcanzo a hacer la demostración formal, que igual es cortita. Pero, ¿cómo podrían hacer esta parte para que sea más formal? Es suponer que la f está acotada. Supongan que la f está acotada. Entonces, si la f está acotada, existe m mayor a cero, tal que f de x es menor o igual a m para cualquier x en el intervalo 2, infinito. Entonces van a tener que, por lo puesto acá, fíjense, van a tener que, de hecho, por lo puesto, un poquito más, así, perdón. Van a tener entonces que f de 2 a la n más 1 es menor o igual a m, ¿cierto? Es para cualquier x mayor a 2. Entonces sirve esa x que puse ahí. Pero yo sé que esto de aquí es mayor a n por el logaritmo de 2. Entonces les va a quedar n por el logaritmo de 2 menor estricto a m. Entonces, logaritmo de 2 dividido en m menor a 1 partido por n. Y aquí podemos tomar n tendiendo a infinito. Entonces, el lado derecho les queda 0 y el lado izquierdo les queda lo mismo porque no hay un n metido ahí. Contradicción, porque m y logaritmo de 2 son positivos. Algo así en la parte formal, ¿ya? Y aquí el n yo lo puedo hacer tender a infinito porque el n que puse acá es cualquiera, es un n arbitrario.
Pero no quise poner esa parte porque no han visto límites de sucesión, entonces quédense con esa explicación que les puse acá, que es prácticamente la misma que les dio el profe en clase, de que si el n se hace muy grande, entonces esta parte se hace grande, ¿sí? Y por lo tanto esta parte se tiene que hacer grande porque va a ser mayor a algo grande. Y por lo tanto la f es grande, muy grande, de hecho más grande que cualquier cosa. A medida de que el n se haga grande, entonces la f no puede estar acotada. Y por último, quizá una explicación que sea un poquito más... otra explicación alternativa es que la f, fíjense, es siempre mayor a una función que no está acotada. Ustedes mostraron que el logaritmo es una función que no está acotada en su dominio. Lo mostraron en clase. Entonces la f es siempre mayor a una función que no es acotada, por lo tanto no puede estar acotada. Porque si la f estuviera acotada, entonces la acá también tendría que estar acotada. Esa es otra explicación alternativa. Ya, y eso, porque ya me pasé ya 4 minutos. ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de grabar.